Nuevamente le doy la bienvenida a este canal y gracias por tomarse el tiempo de poder acompañarme en estos minutos. En esta ocasión quiero hablar sobre el tema, bueno, lo que está en el título, ¿qué tiene que ver la religión con la política? Uno de los primeros videos que yo miré de política, digamos, y más en este proceso electoral en México fue Campechaneando. Y se me quedó una frase que él dijo, que decía de que la política nos afecta a todos, y esa frase fue la que me llamó la atención, y después de eso seguí metiéndome más o viendo un poco más videos, más notas, más temas sobre política, y empecé a ver otros videos, empecé a seguir a otros youtubers como a Juca y Quesadilla de Verdades, también es otro de los que está empezando a crecer. Y bueno, ahorita al que sigo y muchos de los temas tal vez de los que voy a tratar, de los que voy a hablar, tal vez va a ser basado en el Chapucero, a Mauricio y a Nacho. Bueno, ese es el video, son los youtubers que más sigo, porque creo que ellos son más objetivos, o por lo menos son más analistas, a diferencia de otros que solamente dan la nota, o sí dan la noticia, comentan, pero no analizan lo que hay detrás, y eso es la diferencia de los chapuceros con otros youtubers. Pero lo que decía de que ¿qué tiene que ver la política con la religión? Y uno de los videos también que hice ya, menciona un poco acerca de eso también, de algunas de las leyes, por ejemplo, que se firman en los congresos, que firman los diputados, los senadores en México, aún está aquí en Estados Unidos. O sea, muchas de las leyes nos afectan a nosotros, seamos indocumentados o no. Entonces, la política tiene que ver con mucho. Ahora, si uno se va a la historia, si uno se va a la Biblia, porque ese sería el tema principal de estos videos que voy a hacer también, porque la política, decía, tiene que ver con todo. Entonces tiene que ver con eso, aún con una de las leyes que querían aprobar, y lo mencioné en el otro video, en este país, en uno de los estados, era de que los gobernadores podían o tenían que revisar el sermón de un pastor antes de que éste lo predique, revisar cómo estaba ese sermón, ese mensaje, de qué iba a tratar, de qué iba a hablar, para ellos aprobarlo, digamos, si el pastor podía o no podía hablar sobre ese mensaje. Entonces a ese punto llegan el efecto de las leyes que se firman en los congresos, en el Senado, o sea, con los políticos. Por eso es importante, la política tiene que ver y nos afecta a todos. Como decía Campechaneando, la política tiene que ver, nos afecta aún en la ropa que vestimos, aún en el alimento, en la comida, tiene que ver con el transporte, nos afecta a todos, estemos envueltos o no estemos envueltos en la política. Todo lo que los diputados, senadores, representantes, el presidente y todos los que estén en el gobierno, lo que ellos aprueben nos va a afectar a nosotros o nos va a beneficiar. Entonces, lo que ellos firmen, no importa si nosotros estemos metidos o no estemos metidos en la política, si eso nos va a afectar, entonces es mejor a que nosotros nos interesemos en la política, y más nosotros como cristianos, porque decía de que tal vez muchos separan la religión con la política, y tal vez pueda haber un límite hasta donde uno pueda llegar, pero lo que sí nosotros podemos hacer es investigar cómo nosotros podemos ayudar, cómo nosotros podemos apoyar en iniciativas, en leyes que quieran aprobar, y eso afecta a nuestras creencias, nuestras ideologías. Uno de los puntos, una de las propuestas de Hillary Clinton era aprobar el aborto.
ella aprobaba también y promovía el matrimonio entre personas del mismo sexo, y nosotros como cristianos pues estamos digamos en contra de esas leyes, no en contra de las personas, pero sí en contra de esas leyes. Y eso, los que ayudaron a Trump a llegar a la presidencia, dicen de que la mayoría de los cristianos fue por el voto de la mayoría de los cristianos, porque los cristianos, votaron a favor de Donald Trump, porque él estaba en contra del aborto, en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces fueron los cristianos los que ayudaron, digamos, a Donald Trump a llegar a la presidencia. Aunque pues muchas de las leyes, y ese tal vez otro tema, de que eso nos ayuda a nosotros como cristianos, pero como personas, tal vez como individuos nos afecta. Pero como digo, eso es otro tema que uno puede tratar y discutir también, porque pues ningún presidente va a quedar bien con todo, ningún presidente va a hacer lo que le convenga a todos, él va a hacer lo que a la mayoría le convenga. Por eso creo que es la palabra democracia, porque es lo que a la mayoría le convenga, no a las minorías. Pero como decía, ese es tema para otro video. Pero sí, por eso es importante, si nosotros vamos a la Biblia, hay personas que estaban involucrados en la política, digamos. Por ejemplo, uno de ellos fue José, fue el segundo después del faraón. Él estuvo en la administración, digamos, cómo administrar, cómo guardar todo el alimento después de o preparándose para una sequía, un tiempo de hambre que se venía. Entonces estuvo envuelto y él ayudó para que el pueblo Egipto se mantuviera con alimento en esos 7 años de escasez. Moisés él era el que seguía después del faraón, o por lo menos él estaba, él seguía en sucesión. Claro que él no se quedó en Egipto tampoco, sino que él, por otro llamado, pues Dios lo sacó de Egipto. Y si vemos con Nehemías, era otro que estaba envuelto con el rey, también era uno como que, algunos dicen que era como que de su guardia personal, porque él estaba a cargo, él era el que le daba la copa al rey, y pues antes de que el rey tomara de esa copa, pues Nehemías tenía que probar para que no tuviera veneno. Entonces, pues era un hombre de confianza en el gobierno, digamos, en el sistema. Entonces, cuando Jesús llega también cuando Jesús llega, digamos, a esta historia terrenal, cuando Jesús entra en la historia, había un sistema también de gobierno. Y pues el pueblo de Israel esperaba a un líder, a alguien que los sacara, que los liberara, a alguien que derrocara al gobierno, al imperio romano. Y entonces la política siempre tiene que ver con la vida, siempre ha estado en la historia. La política nos afecta a todos. Por eso es importante que nosotros como cristianos también sepamos algo de política, nos empecemos a interesar con la política, porque eso nos afecta aún en nuestras ideologías, en nuestras creencias. Es necesario que nosotros sepamos algo de lo que es la política. Gracias por su tiempo y nos vemos en el otro video.